¿Cómo llevas el éxito de Fariñas? Pues la verdad que súper contenta, súper agradecida. Estoy encantada porque la gente veo que le está gustando muchísimo toda la serie y jolín, la verdad que impresionada por el éxito y la audiencia que estamos teniendo. ¿Cómo va a afrontar Camila en estos capítulos restantes que quedan? Bueno, no quiero adelantaros nada porque me gustaría que lo vierais vosotros mismos y que lo disfrutarais. Entonces, lo único que voy a decir es que Camila, pues, no sé, cuando llega a Galicia coge un poquito ese poder en Galicia y sigue ahí acompañando a su pareja Sito Miñanco. Después de 7 capítulos ya emitidos, ¿qué comentarios se están recibiendo por parte del público? Me imagino que Pues la verdad que muy bien, estamos teniendo muchísimos comentarios, me llegan mensajes de todos sitios, la gente está encantada y eso me encanta, me anima, me motiva, me halaga mogollón porque veo que, bueno, hay gente que me echa bronca como Camila, ¿no? Es como, ¿por qué Camila es así? ¿Por qué hace esto? Pero muy divertido porque la gente además es que esto es como el tópico de siempre, ¿no? Mucha gente empatiza con los malos. Esto al final es una historia hecha basada en un hecho real, con lo cual la gente empatiza un poquito menos, pero bueno, creo que está teniendo mucho éxito también porque los actores lo estamos haciendo, vamos, o sea, increíble el trabajo que estamos haciendo y la gente le está gustando mucho, ¿no? ¿Te ha sorprendido algo de Camila? Que digamos que en la vida real... Sí, me ha sorprendido sobre todo lo fría y lo calculadora que es. Es muy fuerte, que incluso rodando no lo llegué a ver. Y luego viendo los capítulos me doy cuenta de lo fría que es esa mujer. Y después de toda la polémica que ha habido sobre el libro, ¿cómo ha podido influir ahora en la serie? Pues, hombre, lo bueno que se ha dado mucho que hablar a causa del libro y gracias a eso hay que buscar siempre, creo, el lado positivo de las malas noticias. Opino que gracias a eso pues también la gente pues, ha querido comprar todo el mundo el libro, por eso han acabado existencias en casi la mayoría de las editoriales y cuando llegaron a acabar ventas, a agotar ventas, pues bueno, es una pena. El lado malo es que es una pena. Yo me sabe fatal por Nacho Carretero porque el trabajo que hizo él fue súper importante y gracias a él también hoy estamos aquí. ¿Con qué secuencia te quedarías de toda esta temporada de Fariñas? ¿Con qué secuencia me quedaría? Es que igual no la puedo decir todavía. O sea que está por venir, me imagino. Sí. ¿Ha costado desprender el traje de Camila? ¿Sí me ha costado? Desprender el personaje, digamos. Bueno, el lado que más me ha costado es porque pensaba que era un poquito más parecida a ella, pero que va. O sea, aunque a mí me guste un buen restaurante y comer bien y tal, no tengo nada que ver con ella. Y lo que más me ha gustado es que yo, como Hannah, soy bastante más pasional que ella y creo que tengo mucho más sentimiento. Así que ese es el lado que más me ha costado. La afición española está atravesando por un momento muy dulce. ¿Cómo influye a la hora de que la afición va muy bien, de que hay muchas plataformas, a vosotros? Pues la verdad que muy positivo todo, porque al final que se generen en tantas series como las que estamos teniendo hoy en día y con una plataforma así y que se incluyan todas las series en grandes plataformas que la puedan llegar a ver a nivel mundial en todo el mundo, nos beneficia a todos muchísimo, ¿no? Que siga así y yo encantada de que estemos teniendo este éxito y yo creo que esto es una serie que va a triunfar a nivel mundial porque todo el mundo va a querer verlo, seguro, estoy segura de ello. Y ya para terminar, ¿algún proyecto próximo que tengas? Pues tengo como proyectitos así por el aire, nada confirmado todavía, pero bueno, sí deciros que hay una película que rodé hace ya un par de años que creo entender que por fin se va a emitir en cines, va a salir este año, a finales de este año. Es la nueva película de Sherlock Holmes que se llama Holmes and Watson y con ganas ya de ver el resultado. Ojalá, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. A ti, gracias.